los bendiga, mis amados hermanos y amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mando un fuerte abrazo. Soy el pastor José Moreno Iparraguirre de la Iglesia del Nazareno, Luz a las Naciones desde Florencia, Italia. En este día, estamos viernes 27 de marzo del 2020, quisiera poder compartir con usted la palabra del Señor, esa palabra que nos da alivio, que nos da fortaleza, esa palabra que nos alimenta, que nos sustenta. Y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, hoy más que nunca, tenemos que tomar aquellas palabras que están escritas en la palabra del Señor que dice, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando pienso en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir y trato de alguna manera, hermanos, de poder comprender cuál es el corazón de Dios y por qué está permitiendo todo lo que está sucediendo en el mundo. Y una de las cosas que puedo rescatar y puedo de alguna forma tratar de comprender y ver, hermanos, de que en estos tiempos de pandemia que está azotando a la humanidad, en estos tiempos difíciles que las cuales estamos viviendo muchas personas en muchos países y obviamente aquí en Italia, donde los muertos cada día sobrepasan los 600, 700, 800 muertos. El día de ayer hubo más de 700 muertos. Estamos llegando casi ya estamos bordeando los 7.000 muertos, hermanos. Y esto es algo triste, es terrible. Vamos a llegar ya a los casi 8.000. De manera de que cuando veo todo esto y todo lo que estamos viviendo, la palabra del Señor más que nunca ha salido por todos los confines de la tierra. De las redes sociales de alguna u otra manera, ya sea en el Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en WhatsApp, ya sea, hermanos, en Twitter. De alguna manera los creyentes están compartiendo texto de las Escrituras. En estos tiempos donde los seres humanos nos encontramos recluidos de alguna manera en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, a causa de esta pandemia, por la cuarentena que se ha impuesto en los distintos gobiernos de los países que han sido afectados, la palabra del Señor hoy más que nunca está circulando y muchas personas la están leyendo, sean creyentes, no sean creyentes, pero la palabra del Señor está siendo difundida en todas las naciones y en todas las lenguas del mundo. ¿Por qué? Porque es la única palabra que nos puede sostener, nos puede alimentar, nos puede fortalecer en estos tiempos de crisis en las cuales la humanidad está viviendo. Y miro que ahí se cumple, hermanos, porque hemos dejado de trabajar. Muchos de nosotros estamos en casa, no podemos ir a nuestros trabajos por las reglas, por las leyes que se han determinado en nuestros países, las cuarentenas. Y todo eso ha causado de que todos los seres humanos estemos en casa sin poder hacer nuestras actividades cotidianas. Y como les dije, muchos estamos de alguna u otra manera a través de las redes sociales recibiendo y leyendo y compartiendo la palabra del Señor. Hoy más que nunca, hermanos, yo creo que ninguna otra época del año que han pasado, que han sucedido, la palabra del Señor está siendo difundida de una manera maravillosa e increíble. Y esto nos tiene que hacer entender lo que el Señor dijo, que no solamente de pan vivirá el hombre. Hemos vivido toda nuestra vida afanados en el trabajo, en nuestros quehaceres, en los afanes de este mundo, en tratar de hacer riquezas, en tratar de sostenernos de alguna u otra manera, y nos hemos olvidado de algo que es más importante que el pan natural del cual muchas veces nos esforzamos y luchamos por adquirir, que es el pan espiritual, que es la palabra bendita del Dios Todopoderoso. Así que en este día yo quisiera compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Y es mi deseo y es mi oración que esta palabra pueda llegar a su corazón y pueda producir los frutos que el Señor anhela, que el Señor desea. El nombre de este tema que vamos a meditar le he puesto por título: No contenderá Dios para siempre con nosotros. No contenderá Dios para siempre con nosotros. Este es el tema en el cual el día de hoy vamos a meditar, hermanos, para poder comprender un poco el corazón de Dios y poder saber por qué suceden todas estas cosas. ¿Está Dios ajeno a todo esto? ¿Por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios nos castiga? ¿Y por qué Dios esto? Y tantas preguntas que hay en nuestros corazones y en nuestra mente en estos días de tribulación que de alguna manera estamos viviendo como humanidad. Y quisiera que meditemos en nuestro texto base,
que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 16. Vamos a meditar en este verso y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su santa y gloriosa palabra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Este texto que estamos leyendo, que estamos viendo aquí, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, le habla al pueblo de Israel y por ende también a todos nosotros y a toda la humanidad, porque esta palabra es para toda la humanidad. Nos dice, nos hace entender algo acerca del carácter de Dios. Una de las cosas maravillosas que la palabra del Señor nos enseña es poder conocer el carácter de Dios, poder conocer sus atributos, poder conocer quién es Él. De manera que por medio de esta palabra nosotros podemos entender un poquito cómo es el carácter de Dios cuando están surgiendo distintas dificultades en el mundo que Él las permite o que Él las envía, pero cuál es su propósito, cuál es la razón y por qué la hace y para qué la hace y qué es lo que siente Dios en su corazón, hermanos, aunque si Él no es hombre, ¿okay? Pero para que nosotros podamos entender de una manera qué es lo que siente Dios en su corazón cuando todas estas tragedias, toda esta pandemia, todos estas, hermanos, estos sufrimientos, este dolor se vienen sobre la humanidad. Entonces, aquí nuestro texto dice, porque no contenderé para siempre. Uno de los atributos que Dios tiene es que Él es eterno. Amén. Es uno de los atributos que Dios tiene. Dios es eterno. Él no tiene principio, no tiene fin. Su amor es eterno. Gloria a Dios. Su misericordia es para siempre. Y así Dios tiene muchos atributos que van conforme a su naturaleza, que Él es eterno. Pero aquí nos habla de algo que dice, no contenderá para siempre. No contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Ahora definamos un poquito qué significa la palabra contender, porque tal vez muchos de nosotros no tenemos claro qué significa esta palabra contender. Y esta palabra viene del hebreo din, que también se deriva, es una raíz hebrea de la cual también se deriva la palabra dun, que significa estar en pleito, pelear, discutir, enemistado, enfrentarse, luchar. Esto nos recuerda también un pasaje que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 1, donde Dios, al ver la maldad de la humanidad, al ver la iniquidad del ser humano en los tiempos de Noé, en la generación de Noé, cuando los hombres vivían casi 900 años, casi 1000 años vivían los seres humanos en aquel tiempo, en esas generaciones, en el inicio de la humanidad, en los albores de la humanidad. Y Dios dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Nuevamente aparece esta palabra contender, que es estar en pleito, que es pelear, que es discutir, que es estar enemistado, que es enfrentarse, que es luchar. Pero ¿por qué Dios está enemistado con el hombre? ¿Por qué Dios está en pleito con el hombre? ¿Por qué Dios se enfrenta con el hombre? ¿Por qué Dios lucha con el hombre? ¿Por qué? Porque Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo ha creado con los atributos que Dios tiene, que es el amor, la gracia, la misericordia, la verdad, la santidad. Pero por causa de la desobediencia del hombre, entró el pecado en el mundo y el hombre se fue degradando, de manera que la imagen de Dios se fue distorsionando. Y el hombre, por esa naturaleza que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, es inclinado a lo malo. Dice en el libro de Génesis que cuando Dios vio a la humanidad, vio la tierra, vio que el corazón y el pensamiento de los hombres era solamente hacer el mal. De manera de que Dios, al ver su creación, si nosotros vemos en el libro de Génesis, dice, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios se arrepintió, o sea, Dios se dolió, Dios se pesó. Por eso Dios estaba enemistado, Dios estaba en peleas, en cierta manera, por así decirlo, estaba enemistado, se estaba enfrentando, estaba luchando en contra de su creación. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios está enemistado? Pero está enemistado en el sentido porque Él está dolido a causa del comportamiento y del camino de los hombres.
porque el camino de los hombres era, dice, de continuo solamente al mal. Entonces aquí estamos viendo eh, que Dios se encuentra, está contendiendo, dice, no contenderé para siempre, pero Dios no va a pelear, no va a luchar, no se va a enemistar para siempre y no se va a enfrentar para siempre con el ser humano, ni va a luchar en contra del ser humano. No porque Dios aborrezca su creación, sino porque nosotros le hemos dado las espaldas a Dios y entregándonos a la maldad, a la iniquidad, al pecado, a la inmundicia, nos hemos convertido en enemigos de Dios. Dios nos ama, Dios ama su creación, Dios ama al ser humano como tal, pero el ser humano por medio de su pecado, de su desobediencia, de su rebeldía, se ha convertido en enemigo de Dios. Entonces Dios, hermanos, al ver la actitud del ser humano, al ver el comportamiento del ser humano, al ver los caminos del ser humano que es de continuo al mal, Dios se enoja, Dios se entristece, Dios, hermanos, en ese sentido, se enfrenta contra nosotros, está en pleito contra nosotros, pero dice aquí, no contenderé para siempre. Dios es eterno, su amor es eterno, su misericordia es eterno, pero su ira no es para siempre. Ni para siempre me enojaré, dice. Qué lindo, hermanos, esto, poder entender y comprender. Es la misma expresión y quisiéramos ver, entender de esta manera. eh, es el mismo atributo que encontramos aún en los seres humanos, sobre todo en los padres. Los padres pueden enojarse por las malas actitudes y por el mal comportamiento de sus hijos. Yo creo que usted que es padre, que es madre, usted no me lo va a negar que cuando sus hijos se comportan mal, cuando hacen lo malo, lo desobedecen, lo insultan a usted como padres que son, les faltan el respeto, les hablan palabras soeces, se rebelan contra usted. Les pregunto, ¿acaso no se duele su corazón? ¿Acaso no se enojan con ellos? Claro que sí. Y aún tenemos que castigarlos incluso, pero les pregunto, como padres que somos muchos de nosotros, esa ira, ese pleito con nuestros hijos, ¿dura para siempre? ¿Les dura a ustedes para siempre? Claro que no. ¿Verdad que sí? Nos pasa muy rápido. Nuestro enojo, nuestra ira, y aún si castigamos a nuestros hijos porque se lo merecen y porque es necesario, pero no dura para siempre. Es momentáneo. Así también, hermanos, la ira de Dios y el contender de Dios para con los hombres y su enojo de Dios para con los hombres no es para siempre. Pues si su enojo y su ira fuera para siempre, mire lo que dice, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. ¿Qué quiere decir esto? Que decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Que si Dios permanecería enojado, entristecido, arrabiado con el ser humano por causa de sus malos caminos, por causa de sus pecados, por causa de sus ofensas, de sus blasfemias y todo lo que nosotros hacemos en contra de nuestro Creador, como humanidad hubiéramos sido ya exterminados. Exterminados hubiéramos sido como humanidad. Pero bendita sea la misericordia de Dios, bendita sea la gracia de Dios, bendita sea la compasión de Dios, que su enojo no es para siempre. Algo que sí es para siempre, su misericordia, su amor y su bondad son para siempre, pero su enojo no es para siempre. Pues si fuera para siempre, nosotros como seres humanos que somos espíritus y almas, hubiéramos decaído delante de Él. Hubiéramos sido aniquilados, exterminados completamente delante de su presencia. Hubiéramos sido exterminados como Sodoma y Gomorra. Pero por cuanto Él es bueno y su enojo no dura para siempre, es que Él se enoja solamente por un tiempo y lo hace con un propósito. Continuemos lo que dice, leyendo lo que dice el verso 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Aquí nos dice cuál es la razón por la cual Dios se enojó. Aquí nos explica cuál es la razón por la cual Dios, hermanos, empezó a contender, a luchar, a pelear, a enfrentarse contra el ser humano. Y es por causa de la iniquidad.
La iniquidad es la expresión máxima del pecado. Hay gente que dice todos los pecados son iguales. No, todos los pecados no son iguales. El pecado es pecado. Pero así como hay delitos menores y delitos mayores, es lo mismo. Hay pecados menores y hay pecados mayores. Y cuando el pecado llega a su máximo nivel, a su máxima expresión, las escrituras lo denominan iniquidad. Entonces, el ser humano está llegando, hermanos, a colmar la medida de su pecado y está cometiendo iniquidad delante del Señor. Iniquidad no solamente de codicia, estamos, hermanos, cometiendo todo tipo de abominación como humanidad delante del Señor. ¿Por qué, hermano, Dios se ha indignado contra las naciones? ¿Por qué Dios se ha enojado contra las naciones? ¿Por qué Dios ha entrado en pleito contra las naciones? Porque esta pandemia que estamos viviendo y las cosas que vendrán, hermanos queridos, es porque justamente la humanidad entera, hermanos, estamos cometiendo iniquidad delante del Señor. Los, los gobiernos, las naciones, los pueblos, los países están erogando, hermanos, leyes inicuas, leyes que promueven la maldad, que promueven la promiscuidad, que promueven la inmundicia, que promueven las abominaciones. Se ha aprobado el divorcio, en muchos países se ha aprobado el matrimonio homosexual, hermanos, y nosotros podemos decir, pero tienen derecho. No, es que aquí no se trata de si tenemos o no tenemos derecho. La vida de cada ser humano, ok, cada quien vive como le place, pero como humanidad no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, y eso es lo que está sucediendo. Hemos convertido de las tinieblas luz y a la luz la estamos llamando tinieblas. Hemos convertido, hermanos, la justicia la hemos transformado en maldad y la maldad la hemos transformado en justicia. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. No hacemos diferencia entre lo santo y lo profano. De manera de que la iniquidad ha crecido, se están aprobando leyes que van en contra de las leyes del Todopoderoso, de aquel que rige, no solamente, hermanos, este planeta, rige el universo. No crea que Dios solamente está en los cielos y se ocupa de las cosas de los cielos si usted cree en Dios. No, no, no. Dios, hermanos, es el Dios del cielo y de la tierra y de todas las cosas creadas. Y todas las cosas creadas le pertenecen a Él y están delante de Él. Por lo tanto, Dios ha establecido leyes. Si usted se va, por ejemplo, a la Luna, se va a Marte, si pudiera llegar, ¿por qué los científicos, verdad, han podido llegar a la Luna, si es que han llegado, ¿verdad? Bueno, hay cuestiones ahí, pero si han llegado, ¿cómo es que los seres humanos han podido llegar ahí? Porque ahí hay leyes físicas que gobiernan. Y yo les pregunto, ¿quién pone las leyes físicas? ¿Quién pone esas leyes matemáticas, las leyes químicas, las leyes que gobiernan la naturaleza? ¿Se pusieron solas? No, hay alguien que las puso y ese alguien que gobierna y pone leyes a la naturaleza para que la naturaleza funcione, el universo funcione, así también, hermanos, se le ha puesto leyes para la humanidad, para que nosotros vivamos conforme a esas leyes y no las transgredamos. Pero cuando el hombre, hermanos, se rebela en su corazón contra su creador y quiere vivir a su manera, como él quiere, revelándose de toda autoridad y de la autoridad suprema que es el Dios juez justo de todo el universo, quiere vivir como le da la gana. Entonces crea leyes que avalen sus malas conductas, leyes que avalen y sustenten sus pensamientos y sus comportamientos de iniquidad y de maldad. Hemos aprobado el divorcio, hemos aprobado el aborto, estamos aprobando, hermanos queridos, el matrimonio homosexual, estamos imponiendo leyes en nuestros países, en nuestros estados, donde a los niños se les enseña de que pueden ser mujeres o pueden ser, siendo hombres pueden ser mujeres y siendo mujeres pueden ser hombres, pueden ser lo que se les da la gana. Y eso es abominación ante los ojos del Señor. Y eso, hermanos, es por esa causa de que el Señor está enojado con las naciones, está enojado con este mundo y por su ira, porque por causa de su santidad, porque Él es santo y Él se duele, hermanos, del comportamiento, así como usted se duele cuando sus hijos se portan mal, cuando sus hijos viven de una manera deshonesta, cuando sus hijos no lo obedecen, cuando sus hijos se rebelan contra usted, cuando sus hijos lo insultan. Hay hijos que insultan a sus padres, así el ser humano blasfema contra Dios, niega a su creador. Hay hijos que maldicen a sus padres, igualmente hay seres humanos, personas que maldicen a Dios. Entonces Dios está dolido. Dios, hermanos, está contendiendo con el ser humano. Pero mire lo que dice, me enojé y le herí.
¿Por qué nos ha venido todas estas cosas? Dios ha herido a las naciones. Dios ha permitido, porque Dios está en control de todas las cosas, y Dios ha herido a todas las naciones. Todas las naciones, hermanos, es algo tremendo que está sucediendo, la cual estamos viviendo usted y yo. Y tenemos que entender y comprender el corazón de Dios. Dios ha herido a las naciones por medio de esta pandemia, de este virus COVID-19. Dice, escondí mi rostro y me indigné. Dios está indignado con la humanidad. Dios está indignado con el ser humano. Dios está indignado con las naciones. Aún incluso Dios está indignado con su propio pueblo, porque nosotros los cristianos, que somos el pueblo de Dios, en vez de hacer la voluntad de Dios, en vez de ser la luz del mundo, hermanos, también de la misma manera nos estamos comportando igual que el resto de las naciones que no conocen al Señor, tan igual que las otras personas que no conocen al Señor. Tenemos la misma forma de pensar, la misma forma de actuar, anhelamos las mismas cosas que ellos anhelan. Ellos hacen esas cosas y anhelan todas las cosas malas porque viven en la ignorancia y en la oscuridad en cuanto a la vida de Dios se refiere, pero nosotros que conocemos la palabra del Señor deberíamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aún Dios está indignado con su pueblo. Y todo lo que está sucediendo también es una lección para nosotros, sobre todo el pueblo de Dios. Escondí mi rostro y me indigné. Y mire, hermanos, cómo Dios conoce el corazón del ser humano. Y dice, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Cómo somos los seres humanos? A pesar que nos castigan, a pesar que el Señor, que Dios, hermanos, está mandando todas estas cosas. Hay mucha gente que a pesar de todo esto, le vale altamente y sigue rebelde en los caminos de su necio corazón. Siguen rebeldes en seguir haciendo lo que a ellos les place y no arrepentirse y venir y ponerse a cuenta delante del Señor y andar en los caminos del Señor. Aún su propio pueblo, hay mucho pueblo de Dios, muchos hijos de Dios, que a pesar de que están viendo lo que están viendo, a pesar de que están viviendo lo que están viviendo, siguen con un corazón rebelde delante de su Dios. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Qué triste cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no comprendemos. Dios quiera, hermanos, que después que pase esta pandemia, porque va a pasar, porque el Señor no contenderá para siempre con nosotros. Su ira, su enojo no será para siempre, es momentáneo. Y esto va a pasar. Pero la pregunta es, ¿aprenderemos de todo esto? ¿Será que verdaderamente habremos entendido lo que está sucediendo? Y justamente este es el propósito de este mensaje, hermanos queridos, para que todos nosotros, tanto el pueblo de Dios como seres humanos, que de repente usted todavía no es creyente, pero yo le ruego en el nombre del Señor que podamos comprender y entender que todo esto Dios lo está haciendo porque está enojado con nosotros como humanidad. Él está indignado con nosotros como humanidad, pero Él está permitiendo todo esto, nos está castigando con el propósito de que nosotros nos volvamos a Él. Qué interesante es que Él nos castiga, mas no nos destruye. Si Él se enojara para siempre con nosotros, Él nos destruiría. Pero Él nos castiga y el castigo es para el bien, el castigo es para corregir, el castigo es para que, ¿por qué? Porque Él nos ama. Usted puede decir, pero ¿cómo puede Dios expresarme? ¿Sabe qué? Por medio de esta pandemia, por medio de estas muertes, por medio de estos sufrimientos, Dios está demostrando a la humanidad que nos ama. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice dice, he aquí que yo castigo y corrijo a todo aquel que amo. Si este castigo nos ha venido de parte del Señor, que Dios lo está permitiendo, es porque Él nos ama, es porque Él te ama, es porque Él me ama. Porque no quiere que nosotros nos perdamos, sino que nos corrijamos, que entendamos, hermanos, su naturaleza, que entendamos el corazón de Dios, que nos alejemos de nuestros malos caminos y nos volvamos, hermanos, verdaderamente al camino de la justicia, al camino de la santidad, al camino de la verdad. Que volvamos nuestra mirada nuevamente a los cielos, que dejemos de mirar a la tierra y las cosas solamente de este mundo y levantemos nuestra mirada en lo alto y veamos a aquel que está sentado en los cielos y reconozcamos que Él es Dios y que no hay Dios fuera de Él, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Altísimo, que Él todo lo puede y que Él hace como a Él le place. ¿Y quién le puede decir por qué has hecho esto? ¿Acaso no tiene potestad del alfarero de hacer del barro como a Él le place? Él puede hacer con su creación como Él le place. Y si Él quisiera destruirnos, nos destruiría y nos dejaría como Sodoma y Gomorra. Pero por su gran misericordia no nos ha consumido, por su gran misericordia no nos ha destruido. ¿Por qué? Porque su enojo, su indignación
no es para siempre, mas su misericordia, su amor, su bondad y su gracia es para siempre. El verso 18 dice, he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Sabe que este versículo es una promesa hermosa para tu vida, para mi vida y para esta humanidad en la situación en la cual estamos viviendo. El Señor ha visto nuestros caminos. Él conoce cómo hemos vivido. Él conoce todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, todo lo que hemos hecho. Pero mire lo que dice, hermanos. Yo les pregunto, como humanidad, si somos sinceros en poder realmente mirarnos a nosotros mismos y mirar cómo estamos como humanidad y aún como pueblo de Dios y decir qué es lo que nos merecemos, realmente merecemos ser consumidos, merecemos ser destruidos, merecemos ser aniquilados. El Señor dice, he visto sus caminos, pero a pesar de eso, yo le sanaré. He visto sus caminos, pero le sanaré porque Él es bueno. Él es bueno y para siempre su misericordia. Por eso la palabra dice, porque con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Y Él es rico, 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 rico en misericordia por el gran amor con que nos ha amado en Cristo Jesús nuestro Señor. A pesar de que nuestros caminos merecen su ira, merecen que seamos consumidos y destruidos, pero Él dice, pero le sanaré, porque Él es bueno y no contenderá para siempre con nosotros. Su enojo no permanecerá para siempre, su ira no permanecerá para siempre. Y dice, y le pastorearé. ¿Qué quiere decir le pastorearé? Él nos cuidará, Él nos guiará a todos aquellos que reconozcan sus malos caminos y se arrepientan de sus maldades, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él te pastoreará, Él será tu pastor y tú podrás decir, como dijo el rey David, Yahvé es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, a las aguas de reposo me conducirá. Y dice, aunque pase por sombra de valle de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento. Él te pastoreará, Él te guiará, Él te cuidará, Él te sostendrá. Y no solo eso, sino que dice, y le daré consuelo. Sabe, hermano, que después de todo esto, después de tanta tristeza, tanta muerte, tanta tragedia, tanta gente que está llorando, tanta gente que está sufriendo, que no hay manera de consolarlos porque ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos. Y no hay palabras que usted pueda decir a un ser humano que ha perdido a un ser querido, a su madre, a su padre, a su esposo, a su esposa o a sus hijos. No hay palabra que usted pueda darle y que consuele ese corazón. Y mire lo que dice, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Esto nos habla de una gran tragedia que ha venido al mundo, pero que Dios en su ira tiene el control. ¿Sabe qué, hermanos? Esto no va a exterminar a la humanidad. Esta pandemia del COVID-19 no va a exterminar a la humanidad. Es verdad, Dios nos está castigando porque lo merecemos y tenemos que reconocer que merecemos eso y mucho más, así como el pródigo le dijo a su padre cuando volvió y le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Él nos consolará a nosotros y a nuestros enlutados, aquellos que estarán de luto por la pérdida de sus seres queridos. La versión Dios habla hoy en este verso dice, he visto su conducta, pero lo sanaré, mire, lo sanaré, he visto su conducta y lo sanaré, y le daré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes. Hoy el mundo está triste, hay tanta tristeza en la humanidad por todo lo que está sucediendo, pero el Señor nos consolará y Él consolará a los tristes, nos dará tranquilidad completa, descanso.
Lamartine Nieto traduce: yo he visto sus caminos, pero le curaré y le aliviaré, le colmaré de consuelos a él y a los que lloran, a los que lloran. Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Pero volvámonos a Él, arrepintámonos de nuestros malos caminos, arrepintámonos de nuestras iniquidades, pueblos, naciones, arrepintámonos, los líderes que gobiernan las naciones, los países, arrepiéntanse de sus leyes inicuas y vuélvanse al Señor, el cual será propicio en perdonarnos todos nuestros pecados. Porque el Señor dice: venid a mí, estemos a cuenta que si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Si quisiereis, comeréis el bien de la tierra, pero si os nieguéis, seis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. El verso 19 dice: produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. ¿Qué quiere decir produciré fruto de labios? Para que podamos entenderlo, la Biblia del lenguaje actual del 95 dice: haré que les brote la risa de sus labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca. Sabe que cuando todo esto pase, y si nosotros reconocemos, nos humillamos delante del Señor, nos quebrantamos delante del Señor, reconocemos nuestras maldades y nos apartamos de nuestros malos caminos, el Señor nos restaurará, el Señor nos sanará y nos dará su paz. Y brotará la risa, el llanto se convertirá en risa, la tristeza se convertirá en fiesta, nuestro luto se convertirá en vestidos de gloria. Y nosotros rebosaremos de risa y diremos: paz, paz a los que están lejos, a las otras naciones y a los que están cerca. Dice Yahvé: sí, yo te voy a sanar, yo te voy a sanar, yo te voy a sanar, dice el Señor. La nácar Colunga traduce: haciendo que sus labios prorrumpan en acción de gracias. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice Yahvé, yo lo curaré. Esto quiere decir que después de todo esto habrá un cántico en nuestros labios que prorrumpan en acción de gracias y podamos decir: esta palabra paz no es la paz la que comúnmente nosotros decimos, sino es la palabra shalom en hebreo. Y shalom significa una paz interna, una paz que procede de lo alto, que procede de Dios. No significa una excepción de problemas y dificultades, porque podremos seguir teniendo de repente problemas, dificultades, necesidades, pero en medio de todas esas cosas Dios nos puede dar paz, porque es una paz que no la da el mundo, sino es una paz que solamente Dios la puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Dice Yahvé, yo lo curaré. Recordemos, hermanos, Dios permite muchas cosas para hacernos reflexionar, para que recapacitemos. Dice la Escritura que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las consumió con fuego y azufre desde el cielo y las puso como ejemplo para aquellos que habrían de vivir impíamente. Dios destruyó a la generación de Noé con un diluvio de agua, pero salvó al justo Noé y otras 7 personas más, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En la generación, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, salvó al justo Lot. Así también, hermanos, pero si Dios hubiese sido un Dios que su ira permanece para siempre, el ser humano hubiera sido completamente consumido, pero Él no nos ha consumido. ¿Por qué? Porque todavía Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Y para terminar quisiera leer el verso 15 de Isaías 57, de este mismo capítulo, pero el verso 15, porque dice, este verso es muy hermoso, porque nos enseña las habitaciones de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. Esto nos enseña, mire, Dios habita en la eternidad. Él es eterno, Él es santo, Él habita en las alturas de los cielos.
y en la santidad. Y ahora mira, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Tú quieres sanidad para tu vida, para tu familia, para tu pueblo, para tu nación, para el mundo? Tenemos que humillarnos delante del Señor, quebrantar nuestro corazón, y Él vivificará nuestros espíritus, vivificará nuestros corazones quebrantados y nos dará sanidad. Es mi oración en este día que podamos quebrantar nuestro corazón delante del Señor, humillarnos delante de Él, reconocer nuestros pecados y Él nos sanará. Que Dios te bendiga grandemente. Que tu corazón pueda humillarse delante del Señor y reconocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Él es tu sanador. Él es tu proveedor. Él es grande. Él es grande y poderoso. Él es santo. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Que Dios te bendiga grandemente. Y la gloria y la honra y la alabanza sean al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús. Alabanza y poder. Oh, sí, Señor, al que reina por los siglos de los siglos, sea la honra y la alabanza. Oh, su nombre es santo, santo, santo para siempre. Alábalo a Él. Bendice su santo nombre. Reconoce su santidad. Él es eterno, Él es santo y sublime, pero también quiere habitar contigo. Para hacer vivir el espíritu humilde y para vivir Gloria a Dios, gloria a Dios. el corazón quebrantado, sea la gloria.